En un momento en que muchos países desarrollados levantan nuevas barreras contra la migración, España está tomando una dirección totalmente distinta. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez anunció un plan extraordinario para regularizar a unos 600.000 migrantes o solicitantes de asilos que ya viven en España. Para acceder, deberán demostrar al menos 5 meses de estancia en España y no tener ningún tipo de antecedente penal. Se trata de una enorme cifra. Para que se den una idea, 600.000 personas equivalen prácticamente a toda la población de Málaga Junta. De hecho, España no aplicaba una regularización de este tipo desde hace más de 20 años. Pero otro detalle muy importante es que esta política no nació solo desde el gobierno español. De hecho, partió de una propuesta que fue apoyada por unas 700.000 firmas, impulsada por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de migrantes o incluso la Iglesia Católica que participó. Es decir, hubo una presión social para que esto ocurriera. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué España hace esto cuando casi todo el mundo desarrollado está endureciendo sus políticas migratorias? Y si miramos a nuestro alrededor, la tendencia es el cierre total. Estados Unidos endurece sus fronteras, Alemania facilita las expulsiones y países como Reino Unido restringen el derecho al asilo. Incluso Canadá, que tradicionalmente ha sido un país abierto a la migración, acortó a cuántos trabajadores temporales y estudiantes internacionales iba a recibir este año. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué España decide abrir esta puerta justo en este momento? Y la primera respuesta tiene que ver con la economía. Aunque España, como muchos saben, arrastra problemas importantes como salarios bajos, desempleo, pérdida de poder adquisitivo y también una profunda crisis de vivienda, la economía del país sí se ha fortalecido en los últimos años. Hoy España volvió a ocupar el puesto número 12 entre las economías de todo el mundo y estadísticamente hablando, su Producto Interno Bruto ya supera los 2 billones de dólares según datos del Fondo Monetario Internacional. Pero enfrenta un problema estructural y es el envejecimiento acelerado. Cada vez hay menos trabajadores jóvenes y más jubilados. Y los estudios de organismos como el Real Instituto Elcano, la OCDE, la Comisión Europea, coinciden en algo muy importante. En promedio, los migrantes aportan mucho más en impuestos y cotizaciones de lo que realmente consumen en servicios sociales. Es decir, son un aporte fiscal positivo. Regularizar a estos migrantes permite tres cosas fundamentales. La primera, formalizar el empleo, pasar de una economía informal a contratos legales. La segunda, aumentar la recaudación, más personas cotizando a la seguridad social. Y la tercera es reducir la vulnerabilidad. Y es que un trabajador con papeles es menos propenso a la explotación laboral. Hay una diferencia sí entre España y el resto de Europa que explica por qué aquí la integración genera cierto tipo de menos fricción política. Y es el origen. Casi el 50% de extranjeros en España nacieron en América Latina. Compartir el idioma, compartir valores, una base cultural común, de alguna forma facilita la convivencia. Y este vínculo reduce un poco esto que se conoce como el choque cultural, que estamos viendo alimentar movimientos extremistas en otros países europeos. Y es que para España, integrar a un colombiano, a un venezolano, a un peruano, no requiere un proceso de adaptación lingüística. Esto de alguna forma acelera su entrada al mercado laboral productivo. Pero es importante decir que aún el día de hoy persisten muchísimas barreras, aunque hablemos el mismo idioma. Aquí algunos datos que explican. En el año 2000 en España vivían entre 1 y 2 millones de extranjeros. Hoy en 2026 el número supera los 9 millones de personas y se calcula que para el año 2040 4 de cada 10 personas en España podrían ser migrantes o hijos de migrantes. Y otra cosa que pocas veces se menciona también es que la regularización, este tipo de regularizaciones no son nuevas en Europa. Entre el 96 y el año 2008 los países de la Unión Europea lanzaron al menos 43 programas de regularización migratoria. Y España tiene experiencia ya en esto. Desde el regreso a la democracia, España ha realizado 9 programas de regularización. Y curiosamente, el Partido Popular, el PP, tradicionalmente conservador, ha impulsado más regularizaciones que cualquier otro partido político en España. Es decir, no es una idea completamente nueva, pero sí es una de las más grandes
que ha ocurrido en las últimas décadas. España ha decidido que frente al envejecimiento y la necesidad de un crecimiento, la migración es una solución. El desafío ahora será la implementación. ¿Cómo gestionar esta gran cantidad de solicitudes para que la oportunidad de una vida legal se convierta en una realidad para quienes llevan ya muchísimos años esperando? Si te interesa entender más los movimientos migratorios más allá de los titulares, te invito a seguir mi podcast El extranjero. En este podcast analizamos las políticas que cambian vidas.